Nuestro planeta, nuestra Pachamama, es nuestra casa. Por ello, todos estamos llamados a cuidar del lugar donde vivimos. Pachamamanchis, un programa donde recibiremos información, consejos ambientales, invitados y música. Bienvenidos a Pachamamanchis. Amigos oyentes de Surfo, ¿y cómo están? Muy buenos días. Estamos en el programa medioambiental de Radio Surfo. Este programa se llama Pachamamanchis, que se emite todos los sábados a través de Radio Surfo y La Voz de Todos. El saludo para cada uno de ustedes, amigos oyentes, que nos sintonizan a través de todas nuestras diferentes plataformas. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos también a través de nuestra página web, también estamos a través de la amplitud modulada, a través de la frecuencia modulada. Amigos oyentes, para el día de hoy tenemos un tema muy importante. Vamos a hablar sobre especies nativas versus especies exóticas. Este es un tema muy interesante, amigos oyentes, porque vamos a entender un poco sobre las diferencias sobre estos dos especies que lógicamente existen, por ejemplo, en nuestra provincia de Cotabambas. Pero antes de iniciar de lleno con el programa, quiero enviar un saludo a la Policía Nacional del Perú del distrito de Mara. El día de hoy ellos han desarrollado junto a la comunidad campesina de Amarupata una campaña de limpieza del río Amarupata. Ellos están trabajando desde tempranito, desde las 6 de la mañana, desarrollando una campaña de limpieza, lógicamente, en bien de la población y del medio ambiente. Amigos oyentes, y como cada mañana, en este caso, como cada sábado, tenemos un invitado especial para este programa. Hoy nos acompaña Santiago, de la Gerencia de Medio Ambiente. Santiago, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Javier. Buenos días a todo el público en general, a los trabajadores de las Bambas, a mis compañeros de medio ambiente. Gracias por esta oportunidad. Y como ya lo mencionaste, vamos a tocar un tema bien importante relacionado a la parte ambiental. La diferencia que encontramos entre especies nativas y exóticas a nivel de flora de plantas. Perfecto. Santiago Martínez, ¿usted cuál es su especialidad, Santiago? Yo soy ingeniero agrónomo con una maestría en gestión ambiental. Bueno, y también acá en Las Bambas, gracias a la oportunidad que me han dado también reforzándome en temas de cierre de mina. Perfecto, excelente. Amigos oyentes, mucha atención. Lógicamente, como en todos los programas de Pachamamanchis, siempre tenemos un regalo, un presente para las personas que participen y en función también de su respuesta. Vamos a hablar, volvemos a repetir, la diferencia entre especies nativas y exóticas. No es muy complicado, vamos a entenderlo de forma fácil con todo el conocimiento que Santiago el día de hoy nos va a compartir. Comencemos hablando, en todo caso, Santiago, hablemos de especies nativas. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a este tema? Es importante, Javier, primero entender la definición. ¿Cuál es el concepto de cada uno de ellos? Por ejemplo, especie nativa son aquellas especies que se encuentran solamente en una determinada zona o región. O sea, ese concepto básico deberíamos tener en cuenta para cuando nos referimos a especies nativas solamente de un lugar determinado, es decir, que no vienen de otras zonas o de otro país. Eso como concepto básico. Y como segundo punto también tenemos las especies exóticas. Bueno, ya en ese caso nos referimos a aquellas especies arbóreas no originarias que no son propias de acá de la zona, propios de acá de la región, y que generalmente se les conoce como aquellas especies de plantas, árboles, etcétera, que han sido traídos de otro lugar, por ejemplo, de otros países. Aunque quizás ya estas especies ya hace tiempo los trajeron y ya como lo, digamos, podríamos decir, como ya lo vemos algo propio dentro de un lugar.
Así es, o sea, solamente encontramos en un lugar determinado para el caso de las especies nativas. Y especies que han sido traídos de afuera, como ya lo has mencionado, son aquellas especies que no han llegado hace 1, 2, 5 años, no, estamos hablando algunos de ellos hace muchas décadas de atrás, de años que han llegado a nuestro país. Y como presentan las condiciones de ecosistemas ambientales adecuadas, obviamente se han comenzado a propagar, a difundir por diferentes partes del Perú. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de estas especies. Y vamos a ir detallando poco a poco un poco más sobre estos términos. Amigos oyentes, ¿puede ser pregunta esto, Santiago? Quizás para un poquito resaltarlo nuevamente, para que nuestros amigos oyentes tengan bien claro qué es una especie nativa, qué es una especie exótica. Por favor, si lo repetimos, Santiago. Así es, nuevamente el concepto, la diferencia entre especie nativa y exótica. Especie nativa viene a ser aquellas propias y oriundas de nuestra zona, solamente se encuentran en una determinada zona o región, eso es especie nativa. Y especie exótica son aquellas especies introducidas, no se olviden de esa palabra, especies que han sido ingresadas, introducidas a nuestra región y generalmente han procedido o provienen de otros países. Perfecto, ahí está totalmente claro. Especies nativas, que digamos comunidades especies exóticas nesqakunariki waqlaw llaqtakunamanta waq país nesqakunamanta waq suyukunamanta apamusqa anchikuna especies exóticas nesqakuna. Así es, si me permites, Javier, ¿sí? Hay un término más, estoy seguro que algunos se preguntarán, pero también he escuchado de especies endémicas. Especies endémicas, por ejemplo, forman parte o grupos de las especies nativas. ¿Qué son las especies endémicas? Son aquellas ya netamente de un determinado lugar o región. Por ejemplo, hablando a nivel Perú, tenemos especies que solamente los vas a encontrar, por ejemplo, en la zona de Ayacucho. Puedes ir a otros lugares, otros departamentos, pero no los encuentras. Entonces a eso se les llama especies endémicas. Ya es algo más limitado ya. Ah, perfecto, interesante. Muy bien, vamos a continuar hablando y ampliando esta información y vamos a hablar sobre la importancia de las especies nativas. Santiago, definitivamente tenemos que entender, ¿no?, cuál es la importancia de estas especies nativas que podemos tener dentro de nuestra provincia, dentro de nuestra región. Correcto, Javier. Las especies nativas en general tienen muchos beneficios, muchas ventajas en usarlos. Vamos a mencionar así de manera bien resumida, por ejemplo, uno de ellos es el uso eficiente del agua. Las especies nativas generalmente se adaptan a diferentes condiciones de clima. Es decir, como ya tienen muchos, podríamos decirlo, cientos de años, acá en nuestra zona o hasta miles de años, son especies que ya en el transcurso del tiempo se han adaptado a las condiciones de suelo, lluvias extremas, sequías, y son especies que de alguna manera regulan y hacen que el agua esté disponible en la zona y no afectan, ¿no?, el ecosistema. Ese es uno de los, podríamos decir, ventajas más resaltantes de las especies nativas en el uso eficiente del agua. También tenemos que hablar sobre el tema de la capacidad de resistencia a las condiciones climáticas propias de un determinado lugar. Ese es otro tema importante. Por ejemplo, ustedes, para los amigos oyentes, se habrán dado cuenta, las especies nativas se adaptan a cualquier tipo de clima o suelo. ¿Y cómo pueden comprobar eso? Cuando traen, por ejemplo, otra especie de otra zona, de otra región o de otro país, si ustedes lo plantan, por más que le echen agua, le rieguen todos los días, le den todas las mejores condiciones, a veces estas plantas pueden llegarse a morir. ¿Por qué? Porque simplemente no están adaptados a estas condiciones. Entonces, como menciona ahí, estas plantas nativas, especies, son bien resistentes a las condiciones de clima que tenemos acá. Resumen: condiciones de granizada, lluvias extremas, sequías, las heladas, por ejemplo, ahora ya estamos comenzando a vivir por la temporada que nos encontramos, las heladas, en la madrugada cae como una especie de escarcha, hielo, esas temperaturas que llegan hasta los 0 grados centígrados, entonces estas plantas nativas simplemente los resisten, o sea, no se llegan a morir. Perfecto. Y digamos, una de esas características también de estas especies nativas también es la propia adaptación al suelo, como lo mencionabas. Correcto, mira, las especies nativas generalmente, como lo mencioné, se adaptan al tipo de suelo que tenemos,
no necesitan que los estés abonando, fertilizando. Estas plantas por sí mismas se desarrollan y crecen con los nutrientes, con la fertilidad que tienen los suelos de manera natural, que es muy diferente cuando tú traes, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Javier, tú traes a tu huerta, en tu chacra quieres plantar, no sé, plantas de palta, manzana, son plantas que has traído a otro lado. Si no los abonas, no los fertilizas, estas plantas no van a desarrollar, no van a crecer como debe ser. Pero si comparas con una especie nativa, estas plantas no necesitan nada de abono, nada de fertilizante, ¿no? Esa es otra diferencia también bastante ventajosa, ¿no? Y alguna vez yo escuché, Santiago, que incluso las propias especies nativas generan incluso su propio abono. Es decir, alguna vez escuché hablar, no sé si me estoy equivocando, del queuña, por ejemplo, que naturalmente comienza a caer su cobertura, digamos, se descascara, y eso comienza a caer al piso, y alguna vez escuché que eso también forma parte de su abono, ¿no? Y contribuye a su crecimiento. Así es, estas plantas nativas, por la misma adaptación que tienen con el medio ambiente, ellos mismos se auto-regeneran, se auto-fertilizan. Como lo has mencionado, Javier, efectivamente caen las cáscaras de los tallos, las ramas, las hojas, llegan al suelo, se van descomponiendo y se van autofertilizando, van mejorando la fertilidad de los suelos. Como lo has mencionado, uno de ellos es el ejemplo del quenual. También tenemos el aliso todos conocemos. El aliso es un árbol que le gusta bastante la humedad, pero también en la parte baja, con el tiempo, cuando ya son árboles maduros, caen estas hojas, y estas hojas tienen alto contenido de nitrógeno que favorecen o mejoran la fertilidad de los suelos. Por ejemplo, las personas que producen plantas en los viveros o lo que hacen es recolectar estas hojas secas debajo del aliso y lo llevan a los viveros para hacer los almácigos. ¿Por qué? Porque tiene alto contenido de nitrógeno y mejoran la fertilidad de los suelos. Y otra característica también de las especies nativas es el tema de que prácticamente el tema de las plagas y las enfermedades normalmente a ellos no les afecta como, digamos, a otras especies exóticas. Así es, Javier, como estas plantas nativas ya tienen cientos de años acondicionados aquí en la zona, ya son resistentes a los cambios extremos de clima y, lo más importante, a las plagas y enfermedades. ¿Qué son las plagas? Vienen a ser los insectos, pulgones, los ácaros. Tú habrás visto, Javier, en los árboles, por ejemplo, de limón. Algunos limones que han sido producidos a nivel de vivero, los han traído de otro lado, los plantas en tu chacra, en tu huerta, pasa un tiempo, a la espalda, detrás de las hojas hay como unas manchas de color negro, unas pulgas, por decirlo así, unos insectos que van afectando poco a poco a las plantas. Entonces estas especies introducidas no son resistentes a las enfermedades y plagas como son las especies nativas, ¿no? Perfecto, Santiago. Otro detalle que también, amigos oyentes, no debemos olvidar es el hecho de que las especies nativas favorecen las interacciones ecológicas, Santiago. Ese es un tema importante. Otra ventaja de las especies nativas que tenemos es que hay una simbiosis, hay una adaptación con todos los microorganismos y otras especies que existen en la naturaleza. Por ejemplo, una de ellas son las abejas. Estas especies se interrelacionan con estas especies para poder mantener un equilibrio en los ecosistemas. Y dicho sea de paso, si me permites, Javier, por ejemplo, hoy día estamos 20 de mayo. Cabe mencionar que hoy día también se celebra el Día Mundial de las Abejas, ¿no? Esta es una fecha muy importante. Las Naciones Unidas ha declarado para esta fecha, 20 de mayo, como el Día Mundial de las Abejas, con el fin de crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores, llamados abejas. ¿Por qué? Porque tenemos amenazas que se enfrentan a contribuir al desarrollo sostenible. O sea, en resumen, las abejas que todos conocemos, Javier, van de una planta a otra planta, de un árbol a otro árbol, más que todo en la etapa de floración, y van llevando el polen de una especie a otra especie, y de esta manera se crea un equilibrio entre todas las plantas que existen en el medio ambiente, ¿no? Y también en el ecosistema. Yo recuerdo de pequeño que en el sector donde yo vivía, eventualmente, digamos, al año veíamos 3 o 4 veces pasar
digamos, todo un conjunto de abejas. Y con el transcurso de los años, lamentablemente esto ha ido, digamos, desapareciendo. Y muchos, digamos, de los factores que contribuyen a que las abejas puedan desaparecer es el hecho de que en muchos casos el tema de la agricultura se han utilizado pesticidas y otros, digamos, químicos que lamentablemente han afectado incluso a las abejas. Y por eso es que creo que incluso las Naciones Unidas le da una fecha importante al tema de las abejas. Efectivamente, Javier, el tema del uso excesivo de los pesticidas, por ejemplo, tenemos en las agroexportadoras, en las zonas donde producen especies, plantas con fines económicos, para mantener el precio de los productos o para poder compensar, lo que hacen es utilizar insecticidas. Insecticidas, como su nombre mismo lo dice, son aquellos productos químicos que matan todo tipo de insectos, incluido las abejas. Entonces, si tenemos estas prácticas de manera excesiva, efectivamente vamos a ir bajando la población de las abejas. Ahora, pero el público se recomendará, ¿qué hacemos? Yo veo que mi cultivo de papa, por ejemplo, se llenó de pulgones, insectos, y no lo deja, está que se comen las hojas, no deja desarrollar. Entonces ahí, como lo que podría recomendar es un manejo integral. Por ejemplo, en algunas zonas tienen la buena costumbre, podríamos decirlo así, de mezclar algunas especies. Por ejemplo, si vas a sembrar un terreno de papa, podrías ponerle unas filas así bien separados de maíz. Uno te va a proteger de las heladas, otro va a crear un equilibrio entre los insectos que hay en ese terreno de papa, porque ojo, si solamente es papa, van a llegar los insectos, y como es la única planta que encuentran es la papa, van a empezar a afectar a la planta, el cultivo de la papa. Entonces por ahí podríamos mezclarle con otros tipos de plantas, especies, para poder manejar el equilibrio de las plagas o insectos que tenemos ahí en el terreno de cultivo, ¿no? Perfecto. Muy bien, amigos oyentes, en todo caso, haciendo este paréntesis, vamos a continuar hablando sobre las especies nativas, y una característica o digamos algo importante que se tiene que resaltar, Santiago, es la importancia cultural, porque algunas, digamos, de estas especies nativas incluso son medicinales, incluso algunos entiendo que lo utilizan para la alimentación, incluso, Santiago. Es correcto, Javier. Mira, siempre se escucha de la medicina natural. Yo personalmente creo bastante en esto. Tenemos en nuestro medio ambiente muchas plantas, no solamente hierbas, árboles, arbustos, que son especies nativas y que tienen propiedades curativas, tienen muchas propiedades medicinales, culinarias, también como con beneficios económicos. Y lo más importante de todo esto, que esto viene desde mucho antes, o sea, no solamente desde nuestros abuelos, también desde nuestros antepasados. Ellos han utilizado estas especies con fines medicinales, económicos, y de ahí viene nuevamente la importancia de las especies nativas, que debemos cuidar porque efectivamente tienen muchos beneficios para nuestra sociedad, ¿no? Definitivamente. Y recuerdo algo muy importante, cuando una vez hacíamos una visita hacia el Valle Sagrado y encontrábamos varias especies, los cuales, digamos, los incas utilizaban para teñir, por ejemplo, la lana, ¿no? Y creo que es también una característica, ¿no? Lo utilizaban para la textilería, para teñir, digamos, algunos tipos de lanas que ellos también utilizaban. Por ejemplo, esto de la textilería, tenemos la especie el nogal. Todos conocemos el nogal. Es una especie cuyo fruto es comestible también, y la característica de esto es que, como dices, lo utilizan para tintes. Lo que hacen los pobladores, cogen las ramas, las hojas y lo hacen hervir junto con toda la lana. Y esta planta expulsa un tinte de color marrón oscuro. Es muy bueno, es una forma natural, podríamos decirlo así, para aprovechar, ¿no?, de manera correcta las especies nativas. La chilca también lo utilizan para teñir lanas. También para teñir, pero también tiene unas propiedades medicinales. Bueno, allá en mi zona, por ejemplo,
lo que hacen es cuando tienes un dolor intenso de la cabeza, agarran esas hojitas, las hojitas tiernas de la chilca, porque tiene una sustancia media pegajosa. Así es. Entonces esas hojas tiernas lo que hacen es lo pegan alrededor de toda la frente y lo cubren con una tela, y efectivamente es muy bueno para calmar el dolor de cabeza, ¿no? Esa misma parte de esta planta de la chilca también en mi zona, yo recuerdo lo utilizaban, por ejemplo, en alguna parte del cuerpo te salía una especie de mancha blanca, como una mella, algo así. Y pegaban las hojas. Ajá, y con eso lo pegaban o si no lo frotaban. Así es. Y bueno, a los días ya desaparecía. Imagínate, entonces es una especie nativa. Nuevamente acá la importancia de que debemos proteger. A veces es lamentable ver, Javier, cómo quemamos los pastos, cómo quemamos algunos bosques, y donde estas especies nativas poco a poco se van degradando, van desapareciendo, ¿no? Santiago, y hablaste sobre un tema muy importante, el quema de pastizales. Ya se viene la temporada seca y tenemos que recomendar a la población, por favor, no hacer este tipo de actos que afecta todo el medio ambiente. Y algo también importante que tenemos que resaltar sobre las especies nativas, Santiago, es el tema de que con estas especies podemos desarrollar, digamos, reforestación en aquellas zonas donde, necesita, ¿no?, hacer este tipo de acciones. Todos los trabajos de plantación forestal, o llamada también forestación, Javier, la idea es siempre apuntar al uso de especies nativas, especies de nuestra zona, ¿no? Eso es muy importante para mantener siempre el equilibrio del ecosistema. También lo que hacemos es conservar el germoplasma nativo y evitar también en lo posible el uso de las especies invasoras, ¿no? Acá, haciendo un paréntesis, también habrán escuchado hablar de especies invasoras. Por ejemplo, uno de ellos es el quicuyo, la champa. Las champas todos conocemos. Sí, pues. ¿Qué es lo que hacen los agricultores, por ejemplo, en su terreno de cultivo, en su chacra? Cuando realizan este trabajo de deshiervo, tienen que retirar a estas plantas llamadas champa o quicuyo también, porque si no lo controlas, esto va aumentando, invadiendo todo el terreno. De ahí viene el nombre, ¿no? Especies invasoras. Entonces, una manera de controlar es erradicar totalmente, porque si no los controlas, finalmente llega invadiendo todo tu terreno, ¿no? Son especies, es parte del medio ambiente, es cierto, pero para poder conservar a las especies nativas, mejor evitar también estas especies invasoras, porque poco a poco van degradando un bosque, un terreno de cultivo. Perfecto. Quicuyo, o Llaqtaypi, nosotros, Santiago, lo conocemos como hueracocha también. Ah, ok, hueracocha. Hueracocha, sí tiene ese término, ¿no? O la champa, ¿no? Más conocido también como quicuyo, ¿no? Así es. Perfecto. Y Santiago, ¿y en las bambas qué estamos haciendo hablando sobre especies nativas? Como área de medio ambiente, también en el área de relaciones comunitarias y también la gerencia de tierras, se vienen realizando trabajos de plantación forestal dentro y fuera de la mina, ¿no? Y siempre apuntamos en lo posible de usar especies nativas propias de acá de la zona, que mejoren las condiciones ambientales, ¿no? Y las condiciones de vida silvestre también que tenemos acá. Por ejemplo, hemos hecho plantaciones forestales con el coye, el quenual. En la parte baja también, fuera de la propiedad, hemos hecho plantaciones con el pino, que si bien es cierto es una especie introducida, pero igual mejora las condiciones de vida silvestre que tenemos en el medio ambiente, ¿no? Y uno puede ver ese cambio rápidamente y es visible, porque cuando uno está ingresando a Chalhuahuacho, cuando uno está saliendo a Chalhuahuacho, bueno, en todo alrededor ahora tenemos zonas forestales, ¿no? Muchas implementadas por la empresa minera Las Bambas, otro a través del Estado, otros a través del Fondo Social Las Bambas, y en diferentes comunidades. Fui a la localidad de más atrás de Chila, ¿cómo se llama esta comunidad? Lo cierto es que la calidad de las plantas, de los pinos que habían ya crecido, son muy buenas. Y aparte de eso, Santiago, el hecho es que muchos también ya están sacando la famosa callampa para alimento y para consumo, y luego incluso muchos para la comercialización. Así es, para vender. Sí, en realidad, Javier, es satisfactorio ver cuando vas de viaje, por ejemplo, los bosques que se van formando, no solamente de pinos, tenemos eucalipto, otras especies,
y eso en realidad también está contribuyendo bastante con la reducir los efectos del cambio climático, ¿no? Y nuevamente a la recomendación que diste, Javier, hace unos minutos, estamos entrando a la temporada seca, hay que evitar la quema de los pastos de los bosques, ¿no? Porque es triste ver cómo se queman estos árboles que ha necesitado bastante trabajo instalarlos desde el vivero, la producción, la instalación y todo eso, ¿no? Y entonces nuevamente acá la recomendación, por favor, señores oyentes, no quemar los pastos, los bosques. Y si bien es cierto, hay esa costumbre, queman los pastizales porque atrae las nubes, bajan las heladas para que vengan las lluvias, pero eso a nivel global, eso simplemente no ayuda en nada. Peor, estamos haciendo que el cambio climático crezca y los efectos negativos sean cada vez mayor, ¿no? En nuestro lugar donde radicamos, a nivel mundial, a nivel global. Solo para hacer un paréntesis, Santiago, hablando sobre los efectos del cambio climático, en el transcurso de estos días he escuchado bastante el hecho de que la población dice, no, antes teníamos bastantes ranas, bastantes sapos, bastantes especies que existían en nuestra zona y ahora han desaparecido, ¿no? Y hay el comentario, ¿no?, de que, bueno, eso ha sido gracias a que, digamos, la empresa minera ha llegado y que ha comenzado a contaminar. Pero tenemos que llegar a entender de que hay efectos mundiales que están afectando a todo el mundo y consecuencia de ello también es el hecho de que, por ejemplo, el tema de la desaparición de los sapos, las ranas, es un efecto global, que no solo se ha vivido aquí en la provincia o en otra región, sino que es a nivel mundial. Efectivamente, Javier, el tema de las ranas, por ejemplo, es un tema importante, no solamente en el sector minero, como dices, ¿no? Se escucha que están desapareciendo, en realidad donde sea que vayas se escucha este tema de que las ranas han ido desapareciendo poco a poco. Podría mencionarte algunas hipótesis, por ejemplo, algunas causas de por qué han ido desapareciendo. Uno viene a ser el cambio climático, efectivamente. Antes, por ejemplo, teníamos bien marcadas las estaciones, sabíamos ya de cuándo, de qué mes a qué mes llovía, pero ahora ya no es seguro eso. A veces siembran y se dan con la sorpresa que viene después una sequía, caen las heladas y termina afectando a todos los cultivos. Ese es por un lado. Por otro lado también, si habrás visto, Javier, en algunas zonas en las ciudades hay unos letreros donde venden emoliente, dice también se vende extracto de rana. Sí, pues. Efectivamente, o sea, tiene propiedades medicinales, si bien es cierto, pero por el lado negativo también estamos afectando a la población. O sea, ¿qué es lo que hacen estos señores? Van en los riachuelos, en las fuentes de agua y empiezan a recolectar las ranas que afecta a la población después, ¿no? Y van reduciéndose. ¿Qué más? También he escuchado hablar que la invasión, por ejemplo, de los roedores. La ciudad, cuanto más crece, también se generan más residuos sólidos. Entonces ya es común ver donde sea que vayas en una ciudad hay presencia de ratas, por ejemplo. Sí, pues. Las ratas están presentes en los almacenes, en los basureros y todo eso. Y como también, así como crece la población, también crecen estos roedores y se van expandiendo en las zonas naturales, en las fuentes de agua, riachuelos, y lo que hacen es también alimentarse de las ranas, ¿no? Eso también, a manera de hipótesis, es una de las causas por las cuales está desapareciendo las especies de rana. Perfecto, Santiago. Cerramos el paréntesis, continuamos. Hablemos, Santiago, de ejemplos puntuales y claros sobre especies nativas. Amigos oyentes, mucha atención. Por ejemplo, Santiago, ¿cuáles serían, para mencionar al público, especies nativas? Es una buena pregunta, Javier. Es bueno, así de a manera de cultura general, que todos sepamos algunos ejemplos de especies nativas. Acá en la zona a nivel Perú que tenemos. El árbol de la quina. Es una especie simbólica que también está representada en la bandera, en el escudo nacional. Esta especie nativa propia de acá del Perú, llamada el árbol de la quina, es una especie oriunda de acá del Perú y lo encontramos básicamente en la zona de Ayacucho, y de ahí ya se ha comenzado a expandir en otros lugares, pero vuelvo a mencionar, es una especie nativa, el árbol de la quina. También tenemos el molle también lo encontramos
en todas las zonas, en las partes bajas a nivel de hasta los 3.000 metros de altura. Tenemos el algarrobo, por ejemplo, que también lo encontramos en la zona norte del Perú, a nivel de costa. Tenemos el aliso, como mencionado, es una especie nativa que ayuda bastante a mejorar la calidad de los suelos. Cuando caen las hojas, tienen alto contenido de nutrientes nitrógeno que mejoran la fertilidad, ¿no?, de los suelos. El guarango, el quenual. El quenual es una especie también típica, lo vemos acá en la zona, en mi zona también, en la zona céntrica, en las zonas altoandinas vemos el quenual. Bueno, también lo llaman el queuña, eso es otro nombre común, pero en realidad su nombre técnico es el Polylepis racemosa o Polylepis incana, dependiendo la variedad. Esta especie, por ejemplo, el quenual, que es muy típico, es una especie nativa, la encontramos acá cerca en una comunidad también llamada con el mismo nombre, comunidad de Queuña. Y ahí tenemos un bosque grande, inmenso y bastante bonito de quenuales, ¿no? Otra especie nativa también es el llamado el colle. El colle, también el quisuar, o quisuar también lo llaman, es una especie nativa. Es una especie que también usamos acá dentro de la operación para hacer trabajos de plantación forestal. Son especies que se adaptan a estas condiciones de 4.000 metros de altura, soportan el frío intenso, las granizadas, las sequías. Esa es la gran ventaja de las especies nativas, ¿no? Asimismo también encontramos la tara. La tara es una especie leguminosa, tiene unos frutos que también tienen algunas propiedades medicinales. Y lo que estábamos hablando, la chilca es bien conocida en todo lado, tiene muchos beneficios y también está considerado dentro de los grupos de las especies nativas, por ejemplo. Perfecto, Santiago. Solo para resumen, amigos oyentes, apúntenlo porque esto puede ser pregunta. Especies nativas, tenemos el árbol de quina, tenemos el molle, algarrobo, aliso, guarango, el queuñal o queuña, colle, tara, chilca. Santiago, especies exóticas, ejemplo, ¿cuáles podríamos mencionar? Tenemos como especies exóticas los bastante conocidos, por ejemplo, la penca. La penca también está distribuido desde los 1.000 hasta los 3.500 metros de altura. También el otro nombre de la penca es, por ejemplo, el agave, el maguey. Todo este grupo de especies están considerados dentro de la categoría de especies exóticas o especies introducidas, que son originarios de América del Norte. ¿Cuándo ingresó? La verdad no lo sabemos, pero son especies que se originaron en otros países, en otros continentes y que en algún momento llegaron al Perú, y hoy en día donde sea que vamos, ubicamos, vemos siempre estas especies, ¿no?, de penca. También tenemos las palmeras. Las palmeras también es una especie introducida hace muchas décadas atrás, que han provenido de las regiones tropicales de América, Malasia, de África, y que hoy en día también los ubicamos incluso desde a nivel de costa, también en las zonas intermedias, en los pisos intermedios, y esta especie llamada palmeras también está difundido hoy en día en casi todo el Perú y están dentro o clasificadas como especies exóticas. Asimismo tenemos también el eucalipto. El eucalipto es una especie bastante común, bastante conocido. Bueno, la historia dice que más o menos aproximadamente en el año 1860 una familia ingresó algunas semillas, especies de estas plantas llamadas eucalipto, que son originarios básicamente de Australia, Tanzania, estamos hablando de la zona de Europa, que ingresaron al Perú, y como estas especies son bastante rústicas, son bien resistentes, se han adaptado en todo lado. Y hoy en día ya el eucalipto vemos en diferentes zonas, es más, lo cultivan en los viveros, hacen trabajos de plantación forestal también con esta especie llamada eucalipto. Perfecto, Santiago, el eucalipto, una especie, amigos oyentes, exótica. ¿Otros ejemplos más, Santiago? También tenemos el pino. El pino también es una especie bastante conocida que hoy en día incluso forma parte de los programas de forestación, plantación forestal de las diferentes entidades públicas y privadas, ¿no? El pino máximo podemos encontrarlo hasta los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando acá en nuestra zona, en nuestra operación, la zona de Pionero, por ejemplo, el pino se puede adaptar máximo hasta esa altura, ¿no? Las plantas de pino, al igual que el eucalipto.
y eso está difundido en los diferentes pisos en las zonas más abrigadas. Un poco para extender este tema del pino, por ejemplo, tenemos dos especies bastante conocidas de pino, el pino radiata y el pino pátula. Siempre se habrán preguntado cuál es la diferencia, ¿no? Simplemente es en el número de hojas o acículas, llamados así también, que tienen en cada rama. Pero también un poco para información, conocimiento de los oyentes, el pino radiata, por ejemplo, más se acondiciona, se adapta a condiciones de altura. Estamos hablando a 4.200 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Mientras que el del pino pátula es de zonas más abrigadas. Y el pino es una de las especies que hemos utilizado en mayor cantidad en los programas de forestación que ha hecho las Bambas fuera de la operación, ¿no? Que son más de 1.000 hectáreas. Y por último, también como especie exótica, como ejemplo, es el ceticio. El ceticio es una especie llamada también retama negra, es algo similar a la retama, que tiene flores amarillas y que también es una especie introducida hace muchas décadas atrás, es autóctona de España, ¿no? En algún momento ingresó hacia la zona sur y luego llegó a Perú y es una especie bastante resistente y se propaga rápidamente, ¿no? Perfecto, Santiago. Amigos oyentes, apúntenlo: especies exóticas, la penca, el ágave, el maguey, también están las palmeras, el eucalipto, el pino, el ceticio. Ok, en todo caso ahí para que lo tengan presente. Antes de continuar, Santiago, me gustaría, digamos, ya hablando de especies propias de nuestra zona, me gustaría si podemos ya plantear por lo menos un par de preguntas para que nuestros amigos oyentes puedan estar ya participando en función a lo que ya hemos venido hablando, Santiago, y cosa que así pueden escribirnos al WhatsApp de la radio o si no también a transmisión de Facebook. Así es, Javier, vamos a comenzar con dos preguntas bien básicos, bien simples, para que quede claro estos conceptos para nuestro público oyente. Por ejemplo, la primera pregunta: ¿el eucalipto es una especie nativa o exótica? Entonces ahí ya pueden ir escribiendo su respuesta. Eso es como cultura general, porque a veces hay confusiones, ¿no? Nuevamente la pregunta: ¿el eucalipto es una especie nativa o exótica? Pregunta número 2: ¿el quenual, o llamado también queuña, es una especie nativa o exótica? Ahí está. Entonces, esas dos preguntas. Está bastante fácil porque lo hemos reiterado una y otra vez. Primera pregunta: ¿el eucalipto es una especie nativa o exótica? Segunda pregunta: ¿el queuñal o queuña es una especie nativa o exótica? Vayan apuntándolo a transmisión de Facebook o si no al WhatsApp de la radio. Tenemos ahí los sombreritos clásicos de medio ambiente para obsequiar. Santiago, sigamos hablando mientras, en todo caso, de algunas especies propias de nuestra zona. Lo que tenemos como especies acá de la región Apurímac, al igual que en otras regiones que están bien difundidos, es el quenual y el colle y la chilca, que son especies propias. Es más, también lo encontramos acá dentro de la operación, y estas especies se han ido colonizando poco a poco, ¿no? Conforme iban avanzando las áreas remediadas o rehabilitadas. Perfecto. Uno es el queuña o el quenual, ¿no es cierto? Quenual, queñua, también otros lo llaman el polilepis, ¿no? Es el género, el nombre técnico, científico con la cual lo denominan. También nos dice sobre el colle o también el quisuar, ¿le dicen? ¿Está bien dicho, Santiago? Sí, el quisuar, también lo llaman el quishuar. Son nombres comunes, ojo, no... porque el nombre técnico, el nombre científico del colle, el quisuar, en realidad se les llama la budleja coriaza, budleja incana, son nombres técnicos, ¿no? Pero los más conocidos son el quisuar o el quishuar, ¿no? Perfecto. A nuestros amigos oyentes que están participando con su respuesta, por favor no se olviden de incluir su nombre y apellido para registrarlo, para luego, en el caso de que si es que hubiera varios participantes, hacer un sorteo, ¿ok? Perfecto. Si, Santiago, reiteramos las preguntas, sería muy interesante para que nuestros amigos oyentes también puedan participar con su respuesta. Correcto. Nuevamente, las dos primeras preguntas que habíamos hecho es: ¿el eucalipto es una especie nativa o exótica? Pregunta número 2:
El quenual, o llamado también queuña, ¿es una especie nativa o exótica? Está bien fácil la pregunta. Ponemos una tercera pregunta más, ¿te parece, Santiago? Así es, tenemos acá todavía... ¿Cuántos premios tenemos? Tenemos 3 premios, entonces Perfecto. sí vamos por la tercera pregunta. Uh-huh. Hemos mencionado muchos beneficios, diferencias entre especie nativa y exótica. Entonces aquí va la pregunta. Mencionar una diferencia nada más, porque hay varias diferencias. Mencionar una diferencia entre especie nativa y especie exótica. Perfecto, ahí están las 3 preguntas para los 3 premios que tenemos el día de hoy. Santiago, ya casi llegando a la parte final, es importante dar algunas recomendaciones, algunos mensajes a nuestros amigos oyentes sobre este tema que hemos abordado el día de hoy. Sí, esta parte es importante, Javier, mencionar algunos mensajes ambientales, recomendaciones respecto al tema que hemos hablado de especies nativas exóticas. Primera recomendación, no debemos quemar las zonas de pastizales, bosques donde se observan especies nativas. Asimismo, también no realizar una sobreexplotación. Por ejemplo, se ha escuchado hablar de que el quenual, que es una especie nativa, tiene, aparte de tener propiedades medicinales, económicas, también es bastante usado para hacer estos utensilios de madera. Habrás visto, Javier, las cucharas, algunas herramientas de cocina que están hechos en base de madera de quenual. Sí, pues. Pero ¿qué es lo que pasa? Va el poblador, cortan estos árboles, pero qué bueno sería esto si es que reemplazan al mismo tiempo 2 plantas de quenual, o sea, realizan algún tipo de compensación para que no se vea afectado este árbol que han cortado. Entonces, si vamos a hacer esta actividad, lo mejor sería que reemplacemos por otros árboles, ¿no? Que mejor especies nativas. Otro mensaje ambiental, por ejemplo, es usar especies nativas en los trabajos de forestación. Ya lo hemos mencionado, siempre en la medida de lo posible, usar estas especies nativas. Si bien es cierto, a nivel de vivero es un poco difícil de reproducir, nosotros acá dentro de Las Bambas tenemos un proyecto de tener a futuro un centro experimental donde vamos a enfatizar las especies nativas. Por ejemplo, a nivel regional, te cuento, Javier, no tenemos un vivero que produzca estas plantas de chilca, no hay. Sí, sí. Entonces, qué mejor tener acá dentro de la operación, en este centro experimental, producir estas especies nativas que nos van a servir para el programa de forestación y al mismo tiempo también para los trabajos de rehabilitación y bien a futuro también para el cierre de mina, ¿no? Asimismo, otras recomendaciones o mensajes ambientales es: si talamos un árbol, como lo mencioné, hay que reemplazar por 2. O sea, siempre debemos mirar de esa manera. Cortamos un árbol, poner 2 plantas nuevas. Y finalmente, también siempre hay que participar, hay que ser partícipes de las campañas de forestación que realizan las diferentes entidades del Estado, ¿no? Para de alguna manera formar parte, ¿no?, de estas campañas y así contribuir con el cuidado del medio ambiente. Perfecto, todos participemos. Si hay alguna campaña de forestación, vayamos, porque dice parte de la vida, uno de los trabajos que tenemos que hacer es, muy aparte de leer un libro, es también plantar un árbol, ¿no? Sí. Un árbol, ¿no? Es parte de la filosofía de la vida, ¿no es cierto, Es Santiago? parte de la filosofía. Imagínate tantos millones de habitantes que somos acá a nivel global. Si todos plantáramos un árbol en la vida, entonces esto es un efecto multiplicador para que nos llenemos de bosques, de árboles, porque finalmente hay que tener en cuenta que los árboles, las plantas, es el pulmón, ¿no?, de nuestro ecosistema. Entonces siempre hay que apuntar de esa manera. Muy bien, Santiago, tenemos todavía una última parte de recomendaciones y también recordar a nuestros amigos oyentes que hay un concurso No Más Plástico en mi comunidad que se está desarrollando entre los PREF. En breve vamos a hablar sobre este tema. Santiago, tenemos ya varias respuestas. Queremos saludar a todas las personas que están participando. Yo te voy leyendo los nombres y tú me vas diciendo si la respuesta es correcta o no. ¿Te parece, Santiago? Ya, está bien. Roger Hualpayunca Uzcapi nos dice: la puya Raimondi, ¿a qué familia de especie pertenecería? Se hace una pregunta, ¿no? Interesante la pregunta. Es una buena pregunta. Faltó listar en esta lista de especies la puya Raimondi. Es una especie nativa propia acá de la zona. Es una especie muy importante porque
para que llegue a florecer esta especie, bueno, he escuchado que tiene que pasar más de 100 años, pero bueno, lo que sí está confirmado es que demora muchos años para que llegue a florecer. Imagínate, Nuevamente, ¿no? la especie de Puya Raimón es una especie nativa, hay que proteger, no hay que quemar. Cuando queman los pastos, los bosques, estas plantas también se queman. Sí, pues. Imagínate, tener una planta de Puya Raimón y toma muchos años para que crezca, entonces una razón más para no quemar los pastos. Abel Quispe nos dice, gracias por la información. Hoy he aprendido bastante. Saludos desde Las Bambas para los integrantes de Radio Surfuy. Los escucho todos los días. Gracias, Abel, te agradecemos. Abel Quispe dice, el eucalipto es exótica. Así es, el eucalipto es una especie exótica, es una especie introducida. Cuando ingresó al Perú, aproximadamente en el año 1860, llegó acá al Perú, trajeron semillas, plantas y desde esa vez se ha propagado por todo el Perú. Perfecto, Abel Quispe, tu respuesta es correcta, ya vas ingresando para el sorteo. John Ángel Serrano Hurtado dice, eucalipto es una especie exótica. Correcto. Respuesta correcta. En todo caso, Ángel, tú también vas ingresando ya al sorteo. Ángel Serrano, lo apuntamos así. John Ángel Serrano Hurtado nos dice que uñal es una especie nativa. Es afirmativo, el quenual queuña también, llamado también polilepis, son especies nativas. Abel Quispe dice, el queuña es nativo, es una especie nativa. Sí, es correcto. Respuesta correcta. Roger Hualpayunca Uzcapi dice, el eucalipto es exótica, el queuñal es nativa. Es conforme. Perfecto, Roger Hualpayunca también ingresa al sorteo. Justo Tarapaqui Cuñas dice, queuña nativa y eucalipto es exótica. Respuesta correcta. Muy bien, Justo Tarapaqui también está ingresando, perfecto. John Ángel Serrano sigue comentando, especies nativas es oriundo de la zona y especie exótica es introducida desde otra zona del país. Sí, esa es la tercera pregunta. Sí, efectivamente, especies nativas propias acá de la zona y las especies exóticas son aquellas que han sido introducidas al Perú hace muchos años atrás. Perfecto, gracias Ángel Serrano. Roger Hualpayunca sigue participando, nos dice, tenemos varias respuestas, Santiago, el día de hoy, muy buena participación. Dice, el eucalipto es exótica, procedente de otro lugar, el queuña es nativa, oriundo de un lugar mismo, dice. Así es conforme. Perfecto. También entra ahí al registro porque esta es ya la tercera pregunta, ¿no es cierto? Valeriana Vargas dice, plantas exóticas son la penca, el eucalipto, plantas nativas son el colle y el queuñal. Respuesta correcta. Perfecto. Valeriana Vargas, ¿de dónde nos escuchará, no? Valeriana Vargas, lo estamos apuntando. Perfecto. Franklin Encalada dice, el queuñal crecía en ojo de manantiales siempre. ¿Son exóticas o son nativas? Se hace la pregunta, ¿no? Sobre el queuñal, si es una especie exótica o nativa. No, el quenual es una especie nativa y como lo menciona ahí, son de zonas húmedas, podemos encontrar fácilmente en los bordes de los ríos, lagunas. Perfecto. MHN Katz nos dice, eucalipto es especie exótica. Respuesta correcta, sí, el eucalipto es una especie exótica. Perfecto. Carlos Moriano Guaigua nos dice, tenemos más de 14 especies de queuña polilepis entre las regiones de Apurímac y Cusco. Así es, el eucalipto se ha difundido en todas partes y como especie llamada eucalipto tenemos dentro de ello, como dice Carlos, muchas variedades. En este caso, Carlos nos dice sobre queuña polilepis, 14 especies, ¿será así? Sí, tenemos el polilepis incana, y polilepis weberwaviri, polilepis racemosa, o sea, hay una variedad. Es algo así como si tú hablaras, todos conocemos el animalito, el perro, sí. Pero dentro de esta especie llamado perro hay muchas razas. Igual, el quenual también tiene muchas variedades, a eso se refiere Carlos. Perfecto. Alex A.E. nos dice, eucalipto es una especie exótica. Sí, es conforme. Perfecto. Abel Quispe dice, el eucalipto es una especie exótica. Así es. Carlos Moriano Guaigua dice, eucaliptus globulus. ¿Es su nombre científico? Sí, es su nombre científico, correcto. Oriundo de Australia, especie exótica. Es conforme de Australia y una especie introducida. Perfecto. Al WhatsApp 974-782420, gracias a todas las personas que están participando. Rosalío Sánchez dice, eucalipto
exótica y la queuña es nativa. Atentamente a Rosalío Sánchez. Sí, es correcta la respuesta. Gracias a Rosalío, te agradecemos por tu participación. Ya vamos cerrando en todo caso. Nos escribe Fidel Guamaní Copa, la diferencia sería que las nativas son originarias de donde se encuentran y las exóticas son introducidas o plantadas por el hombre o nosotros, dice. Sí, está bien la respuesta. Perfecto, Fidel Guamaní, gracias. También participas en el sorteo. Tenemos un último, dice, buenos días al programa Pachamamanchis. El eucalipto es una especie exótica. El queuña es nativa. Así es correcto. Perfecto. Y también nos dice exótica, especies ingresadas de otra parte u otro país. Nativas, especies oriundas de una zona. Mi nombre es Abel Quispe Lacota. Es correcta la respuesta. Qué Perfecto. bueno, Javier, que hayan participado muchas personas, ¿no?, en las respuestas y me alegra que el mensaje haya quedado claro, la verdad. Perfecto, Santiago. Ya en la parte final vamos a tomarnos solo unos segundos. Santiago, vamos a consolidar quiénes son los ganadores. Vamos a hacer un sorteo chiquitito acá, pero mientras eso, Santiago nos va dando una importante información a los papás. Mucha atención a los niños que asisten al programa de recursos educativos, el PREP, porque se está desarrollando el concurso de dibujo No Más Plástico en mi comunidad. Sí, gracias, Javier. Quiero aprovechar este espacio rápidamente para dar un mensaje desde la Gerencia de Medio Ambiente, el área de socioambiental, para informar que estamos promoviendo el concurso de dibujo denominado No Más Plásticos en mi comunidad, que viene siendo impartido por el Día de Medio Ambiente, que se va a celebrar el día 5 de junio, ya nos falta mucho. Y esto está dirigido a los niños de primero a sexto grado de primaria que asisten al programa de recursos educativos de Las Bambas. Ayer 19 de mayo se cerraron todas las inscripciones y el 26 de mayo será la ejecución propiamente, donde los niños podrán mostrar la creatividad y nos darán a conocer las soluciones a esta problemática de los plásticos. Y finalmente el 3 de junio, que es el siguiente mes, se dará la premiación a los ganadores de este concurso llamado No Más Plásticos en mi comunidad. Ese es el mensaje adicional que quería dar, Javier. Muchas gracias, Santiago. Nos dan unos segunditos más, amigos oyentes, y ya vamos a mencionar quiénes son los ganadores. Muy bien, amigos oyentes, muchísimas gracias por la espera. Es que hemos tenido muy buena participación, Santiago, y lógicamente teníamos que hacer el sorteo correspondiente. Así es. Primer ganador del primer sombrerito que tenemos ahí, lo van a recoger, amigos oyentes, a partir del día lunes en el Huillana Huasi de Chalhuahuacho. El primer ganador es nuestro amigo John Ángel Serrano Hurtado. John Ángel Serrano Hurtado. Felicitaciones. Felicitaciones por su participación. Perfecto, John. Segundo ganador, Valeriana Vargas. Valeriana, felicitaciones. Ella también ha participado el día de hoy en el programa. Y el último ganador sería, justamente es la persona que ha participado por WhatsApp. Es el señor Abel Quispe Lacota. Abel Quispe Lacota. Felicitaciones, en realidad las felicitaciones para todos, es una buena participación, me alegra que les haya gustado, que hayan participado en las respuestas. Y a las 3 personas ahí vamos a coordinar por interno, Javier, para entregarte los presentes, ¿no? Y para que puedan recoger. Sí, por favor, las personas ganadoras a partir del día lunes en el Huillana Huasi, y si están cerca a la emisora, igual nos escriben al teléfono de la radio y coordinamos la entrega. Santiago, te agradezco por la participación y como todos los sábados siempre hay un tema muy interesante que conversar, que hablar en Pachamamanchis. Nuevamente, gracias, Javier, gracias a todo el público en general.
Y bueno, ya será hasta la otra oportunidad. Gracias. Amigos oyentes, en la parte final un saludo para nuestros amigos de la Policía Nacional del Perú. Las juntas vecinales en la comunidad de Amarupata el día de hoy han desarrollado campaña de limpieza. Nos despedimos. Hasta una próxima ocasión. Muy buenos días. Llegamos a la parte final de tu programa, Pachamamanchis. Nos reencontramos en la próxima edición.